Buenas tardes, niños y niñas. Hoy lunes 5 de octubre del 2020. Vamos a trabajar. El tema general es disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Estimados padres de familia, estudiantes, niños y niñas, en esta semana vamos a disfrutar conociendo más sobre la riqueza de flora y fauna de nuestra patria. Como ustedes saben que el país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas. La diversidad se debe a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Es importante comprender la interrelación y dependencia de ecosistemas y su influencia en nuestras vidas de cada uno de nosotros. Según Minan, la diversidad biológica ayuda al crecimiento del biocomercio. El Perú es uno de los países con mayor diversidad de especies, de recursos genéticos y ecosistemas. Gracias a ello es posible un crecimiento sostenible en el biocomercio, el cual puede llegar a aumentar el 10% de cada año. Es decir, tanto la flora y la fauna, recursos energéticos y ecosistemas de nuestro país se encuentran en la vanguardia debido a la gran cantidad de especies y recursos que habitan y crecen en los territorios del país. Por eso decimos y reconocemos como uno de los países con mayor diversidad ecológica de la Tierra. Así, de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 de zonas se encuentran en nuestro Perú. Por ejemplo, la papa es la abanderada en ese sentido con el maíz y el arroz y el trigo. Eso se entiende que la papa se puede sembrar en distintos climas de nuestra patria. Las lomas costeras son ecosistemas estacionales con formaciones vegetales únicas que se distribuyen a lo largo de la costa peruana en ambientes eminentemente desérticos. Se desarrollan en las laderas orientadas hacia el mar. Las lomas son una fuente importante de servicios ecosistémicos, como fuente de reservorios de importantes recursos genéticos, formación de suelos y la polinización. La domesticación de plantas comenzó hace 10.000 años. Esto sucedió con el cambio climático y el aumento de la población. En la actualidad hay unas 182 plantas que el hombre peruano ha podido domesticar. De ellas, 174 son de región andina, amazónica y la costa, y los 7 restantes del origen americano. Entonces, hoy día vamos a tratar la actividad número 1. Dice, ¿cómo se relaciona la diversidad de plantas con las características de un ecosistema? Nuestra patria cuenta con una gran riqueza de variedad de plantas. Tenemos más de 25.000 especies, lo que representa el 10% del total de las especies de plantas del mundo. Según informes sectoriales del ambiente, dice que el Perú es país de bosques. Es una frase que responde a la realidad. Es un país rico en biodiversidad amazónico y que posee una mayoría de proporción de cobertura en relación a la extensión de su territorio. Los bosques son un ecosistema fundamental para la vida humana. Entonces, en esta semana es necesario, niños y niñas, investigar sobre la diversidad de su región, localidad o la ecorregión a la que tú
perteneces, ya que reconocerás las plantas que favorecen el ecosistema de tu localidad. Su propósito es analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Vamos a comenzar. Cada uno de ustedes pueden responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿sabes cuán diversas son las plantas de tu localidad? En mi caso, las plantas de mi localidad es la papa, la quinoa, el trigo, maíz, el oyuco, las menestras, porque yo soy de la región de Huánuco. Entonces, igual como yo les estoy dando los ejemplos, posiblemente ustedes pregunten a sus papitos para responder esas preguntas. Una vez que ya tú tienes esa idea de acuerdo a las preguntas, nos vamos a plantear la pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Vas a escribir la pregunta en tu cuaderno, lo vas a responder y antes de ello vas a ordenar tus ideas. Aquí dice, creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son, puede ser el tipo de suelos o tipo de climas, de acuerdo a lo que hemos visto las imágenes anteriormente. Seguimos. Vamos a hablar de la quinoa. ¿Se acuerdan que ustedes en la ficha técnica investigamos sobre la quinoa? La quinoa no crece en cualquier lugar. Dice, no todas las plantas se desarrollan en un mismo lugar, porque hay plantas que no crecen en climas cálidos, pero no en climas fríos. En este caso, la quinoa crece en climas fríos. Y las plantas que crecen en un determinado clima va a depender del tipo de suelo para crecer y producir. Seguimos. Vamos a revisar nuestro portafolio para ver las siguientes preguntas. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Esto se refiere a las acciones que realizarán sobre tu hipótesis. Eso ya lo conocen ustedes, niños. Ahí dice, en tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes la posibilidad de seguir informándote, incluye en la lista de materiales. ¿Qué materiales tienes? Acá hay un material, características de los ecosistemas y la diversidad. Cada uno de esta lectura lo van a leer con mucho cuidado. Ya saben, palabras que desconocen, lo buscan el significado en el diccionario. Ahí ven ustedes escritas con azul. Esos son los subtítulos. Si es posible, de cada subtítulo ustedes lo van a ir subrayando la idea principal para sacar su resumen de cada uno de ellos y así conocer con mayor detalle todo lo que contiene esta lectura. Una vez que tú ya has leído, ¿no?, esta lectura, tienes que ejecutar tu plan. Para eso tienes que responder las preguntas que indica en este cuadro. Características de los ecosistemas, plantas diversas en ecosistemas, ¿no? La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. El otro dice, a la diversidad de ecosistemas le corresponde la diversidad de las plantas. Voy a dar el ejemplo de la primera. Dice características de los ecosistemas. Al momento que ustedes lo leen, se van a dar cuenta lo siguiente. Indica ahí qué es un ecosistema. El ecosistema es un conjunto de factores bióticos
es decir, seres vivos, animales, plantas y bacterias. Y de factores abióticos, elementos como el suelo, agua, luz, sol y sales minerales. Cuando tú comparas estos dos factores, tanto factor biótico y factor abiótico, se interrelacionan dentro de un hábitat. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales dependen de las plantas. ¿No es así? Entonces, el suelo depende del agua para que pueda crecer, del sol, ¿no? Y de todo ello. Ambos factores tienen que relacionarse para que haya vida y se forme el ecosistema. Luego, niños, de ver el primer ejemplo, ustedes lo van relacionando los demás subtítulos. Dice, vas a analizar la confiabilidad de la materia, del material que has leído. Estamos hablando de la lectura que acabamos de leer. A simples rasgos, ya ustedes lo van a leer. Ahí dice criterios de confiabilidad de la información. Ya sabes eso, ¿qué vas a hacer? Es un libro, es una revista, es un archivo. Ustedes lo van poniendo con un cliché bueno, ¿no? En cada cuadrito. Y si no hay, lo dejan tal como está. Ahí dice, vas a identificar el autor. Ustedes ya conocen cómo identificar fuentes confiables. Luego, niños, tenemos que hacer la comprobación de la hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que ver antes cómo has escrito y cómo vas a escribir después. Anteriormente habíamos dicho que la diversidad de las plantas, ¿no?, es de acuerdo al tipo de suelos y el tipo de climas. Y de acuerdo a lo que hemos ido leyendo, dice la diversidad del ecosistema con características diferentes en climas, tipos de suelo, condiciones de humedad y otras son la causa de la gran diversidad de plantas. Luego de contrastar ambos, ¿no?, a tu pregunta de investigación, vamos a autoevaluarnos. Vas a marcar con un visto bueno cada uno lo que lograste y vas a escribir alguna observación que tú creas conveniente. Lo lees bien, ya sabes que son criterios, ¿no? Luego, con tu familia, vas a explicarle la importancia de las plantas para que se genere un ecosistema y cómo se produce la sucesión. Lo explicas y no te olvides, ahí hay algo muy importante, yo también lo voy a hacer. Deberás conseguir 2 plantas herbáceas o hierbas iguales, comunes de tu localidad. Posiblemente tenga alguna maceta ahí en casa. Puede ser, como ejemplo, dice alimenticia, romero, huacatay, conocen ustedes. Medicina, la manzanilla, la savia, la planta que ustedes tienen. Una vez, eso es para mañana. Ahora seguimos, vamos a reflexionar. Dice, recuerda que la meta, recuerda tu propósito, vas a analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Ahora reflexiona y responde la pregunta. ¿Lograste la meta? Explica con un texto corto. Luego, tus logros lo tuviste. Cada una de esas preguntas lo responde y escribes tu respuesta. Eso es todo, niños, por el día de hoy. Hasta mañana.